Fue profesor invitado en Stanford y director del programa de escritores de Banff, en Canadá. Por su trayectoria, recibió el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial y en 2017 el Premio Nacional de Artes y Letras. Ha publicado una treintena de libros que comprenden ensayo, poesía y narrativa. Entre los títulos destacan, por ejemplo, Elogio del insomnio, Con la literatura en el cuerpo, Decir es desear, Luz del colibrí y Quinteto de Mogador. Los sueños de la serpiente, de 2017, es su novela más reciente. Codirige con Margarita de Orellana la editorial Artes de México. Cedo así la palabra a Alberto Ruiz Sánchez. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, por más que le he pedido al chico que arregla mágicamente la computadora que traiga mis imágenes, no las puede inventar, así es que debí yo haber sido menos pesimista y haberlas traído, pero bueno, porque todos han traído y finalmente es divertido verlas. Tengo que, por supuesto, además de disculparme por ser un participante tan fuera de lugar, agradecer la invitación. Quiero agradecer, por supuesto, al Museo del Quijote que organice estas conferencias, que me invite, a todas las personas que participan en la organización, muy especialmente a Onofre y muy especialmente a Ángela, que ha mantenido toda la correspondencia difícil de las cosas prácticas desde el principio. Y por supuesto, tengo que agradecer el gesto generoso de Christian Duverger, que me ha invitado a participar en este coloquio con una nota literaria, que es lo mío, pero evidentemente situada fuera del registro rigurosamente histórico que aquí se cultiva. He aprendido muchísimo de todos ustedes y la verdad, más que ganas de hablar, me dan ganas de ir a aprender y a leer más de todas las sugerencias que cada uno de ustedes me ha dado. Y por supuesto también un poco por educación, más que por inseguridad, tengo que pedir disculpas de esta, ¿qué sería? Esta extravagancia de Christian y explicar un poco en qué consiste mi participación aquí, simplemente para que no se espere algo más de lo que puede haber. Yo soy un escritor que, Christian además me ha invitado, conoce muy bien mis manías y que ha practicado por los azares de la vida una lectura de algunos elementos que tienen que ver con los primeros años de la hispanización de México, pero que al mismo tiempo no hacen referencia directa, como todos ustedes, a las fuentes. Es decir, he disfrutado muchísimo cómo cada uno de ustedes ha analizado las fuentes españolas, las fuentes mestizas, las imágenes. Yo me dedico a leer un texto que está escrito en las cosas, es decir, el texto del que yo quiero hablarles y que yo leo con todas las limitaciones de mi capacidad de leer esto, es el de las cosas con las que quienes trataron de construir un nuevo mundo nos equiparon en los 2 primeros siglos de la presencia española en México, es decir, los siglos del comienzo del mestizaje. Este texto está hecho de las cosas aportadas para construir este nuevo mundo y que son las cosas de todos los días. Y les tengo que decir también que este interés no viene de un interés universitario. Como escritor, yo desde el comienzo, desde que comencé a ser escritor, pensé que el aprendizaje de un escritor, por ejemplo,
para hacer una estructura literaria, no hay que ceñirse a las estructuras literarias. Es decir, yo creo que los libros no vienen solamente de los libros, vienen de la vida. Y que incluso técnicamente un escritor tiene que aprender de otras cosas. Y yo he aprendido muchísimo de eso que podríamos llamar artesanía, pero que son artes aplicadas. He aprendido mucho de la música. Es muy común que los escritores tomen una estructura musical y quieran construir sus libros. Yo he construido mis libros a partir de cosas que para otros escritores son extrañas, pero que a mí me parecen útiles y convincentes. Y estas cosas son las cosas de esta fuente de la que hoy les quiero hablar. En esta lectura hay un primer momento que es el del desconcierto, y eso está vinculado al instante en el que yo, un mexicano que casi no había viajado, que no se había subido a un avión, desembarca después de estudiar unos meses en París, descubre una cosa terrible que sucede en Francia y que para un mexicano que no ha viajado es algo profundo. Se llama invierno, y que consiste en que no consiste en que haga frío, consiste que a la gente se le mete en el espíritu, a todos se nos va metiendo, pero a los que viven ahí más, una cosa que hace que tu sonrisa se vaya modificando. Y en lugar de ser una sonrisa curva, se va convirtiendo en una completamente horizontal y después hacia abajo. Y entonces te vas dando cuenta que el sol no sale en meses, que dejas de ver el cuerpo de las personas porque todo el mundo está cubierto, y que además es una manera etnográfica de ser de la gente, una cierta osquedad. No es que sean malas personas o agresivos contigo, es que tú vienes de un lugar donde hay el sol, donde tienes que tocar la fruta e inmediatamente te tienen que decir «Vous n'avez pas les droits», ¿no? Y tienes que modificar tu manera de estar en el mundo. Y entonces mi esposa y yo emprendimos un viaje hacia donde había el sol. Y como éramos unos estudiantes muy limitados, descubrimos que la tecnología francesa había inventado la posibilidad, que era para los espaldas mojadas de Francia, que son los marroquíes, de viajar en cuarta clase. Eso es el sótano de un barco. En el sótano de este barco lo tomábamos en el puerto de Sète y desembarcábamos en Tánger. El viaje dura 38 horas, pero desgraciadamente teníamos que atravesar por el Golfo de Lión de noche y con mal tiempo. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero el principio del naufragio, casi naufragio de Cervantes, que provocó que su nave fuera apresada por quienes lo llevaron prisionero a Argelia, sucedió en el Golfo de Lión, exactamente en esta costa de España, en el camino de Francia a Tánger. Y ahí fue lo peor de la tormenta. Y la tormenta fue tan fuerte que es una conmoción tal. Y es increíble también cómo describe la tormenta que padeció Cervantes, que no es un meneo como se ve en las películas, sino que es una agitación profunda, es como un choque en un automóvil. El cuerpo sigue moviéndose a pesar de que el barco se estrella contra las olas. Es una conmoción física que para mí está en la base de cómo yo comencé a leer a Marruecos de otra manera y a las cosas de Marruecos. Para empezar, no duerme uno, se desmaya. Y al desmayarse, pues pasa el tiempo, el viaje era de 38 horas, 36 fueron de agitación, y al despertar había al fondo de esta sala, que originalmente era el salón de cine del barco, un grupo de gente atrás. El sonido local dijo: la primera clase ya puede bajar, muchas gracias por haber viajado con nosotros, estamos llegando al puerto de Tánger, y la gente de primera bajaba la gente de segunda, bajaba la gente de tercera, y todo el mundo estaba atrás escuchando a una persona. Margarita, mi esposa y yo nos levantamos, y lo que sucedía allá era que había un contador de historias.
de la Plaza Jma Elfna, que había venido a ver a sus familiares en Francia y regresaba con ellos. Y ahí yo me di cuenta que esto y todo se vinculaba con mi lectura de las cosas que vendrían después. Este contador de historias me recordó que el tipo de escritor que yo quería ser era un escritor que tuviera lo que hiciera, estuviera vinculado al placer de contar y de escuchar historias. Y para mí eso fue fundamental en mi definición del tipo de escritor que yo quería hacer. Pero también aprendí con el tiempo que los contadores de historias en Marruecos desarrollan una especie de relación con su público que es un arabesco y que lo definen como una halqa. El nombre técnico es una halqa. Hay una antropóloga italiana, hija de Maraini, del gran orientalista Maraini, y Alessandra Maraini ha estudiado a los contadores de historias en la Plaza Jma Elfna. Y ella dice que la naturaleza de su manera de contar historias es que el círculo de quienes escuchan, que es esta halqa, que muchas veces son los mismos, pero no necesariamente, intervienen porque el relato no está cerrado. Lo importante es que el relato esté abierto. Y el contador de historias se entera de las cosas, si va de ciudad en ciudad o está en la misma ciudad, de las cosas que han sucedido. Y lo que cuenta es lo que le sucede a la gente, introduciéndolo en una estructura específica. ¿Por qué esta gente de cuarta clase no se había salido del barco después de lo que habíamos pasado y seguía escuchando al contador de historias? Porque este contador de historias en el sótano del barco estaba hablando de lo que habíamos vivido la noche anterior. Estaba hablando de nosotros, de cada uno de nosotros. Y como yo era un pedante universitario, bueno, lo sigo siendo, pero él no decía, para contarles esta historia voy a usar un clásico de la literatura. Porque yo me di cuenta que estaba usando el libro de Sebastian Brandt que se llama La nave de los locos, Das Narrenschiff. Y allí me di cuenta que una parte de la importancia de los clásicos en la literatura es que los clásicos nos ayudan a ordenar el caos de la vida. Este clásico, La nave de los locos, había ayudado a este contador de historias a ordenar el caos terrible en el que habíamos vivido la noche anterior, en el que nadie sabía nada, en el que él lo había ordenado y contaba por capítulos, utilizando este libro, que es un libro del siglo XVII, desde 1620, que cada capítulo es un carácter humano. Y hacía el análisis, pues, de la madre preocupada que ataba con esta especie de chal, de rebozo, a su cintura ataba a los hijos, y eran como lunas alrededor del planeta, ella era una gordita. Hablaba de estos islámicos radicales, que ¿qué hace alguien cuando es religioso y va a haber un naufragio? Se pone a rezar. Y entonces todos sacaban su tapete y se ponían a rezar, pero había un grupo que estaba seguro que la Meca estaba hacia allá, el barco se está moviendo, y otros que la Meca estaba hacia acá. Y entonces a los 5 minutos ya se estaban peleando, ¿no? Y entonces en lugar de rezar, peleaban, ¿no? Y por supuesto hablaba de los mexicanos, que no eran tan desenvueltos como los árabes, que ya saben que eruptan al comer, sino que todos nosotros nos aguantábamos, y entonces la tormenta en nuestros estómagos duró muchísimo más que en el de todos los demás. Y esta pequeña semilla de la estructura de algo que parecía muy normal, un contador de historias, la tradición, me conmovió profundamente porque siendo algo tradicional, siendo algo culto, pero al mismo tiempo popular, se introducía en la vida cotidiana. Y esta extraña presencia de este contador de historias modificó la manera en la que comencé a verlo todo al bajar del barco. Llegamos al puerto de Tánger y ¿qué es lo que encontramos entrando al mercado de Tánger para estos mexicanos? Que, bueno, mi esposa sí había viajado más, pero yo muy poco. Yo había viajado en México de hippie, que en aquella época se podía mucho viajar de aventón. ¿Qué es lo que me encontré en el mercado? Parecía un mercado de artesanías mexicanas. ¿Qué encuentro?
lo que nosotros llamamos Talavera de Puebla y que con nuestra mala educación nacionalista nos hacen pensar que es algo muy mexicano, sin pensar que el nombre mismo Talavera te está hablando de una ciudad de España de donde viene. Y que por supuesto a Talavera llegó de otros horizontes, desde Persia pasando por los países árabes. Y que curiosamente, cuando después lo comprobé en Talavera de la Reina, la cerámica que hay en Talavera de la Reina, aunque tiene la misma técnica, que es lo que en Italia se llama la mayólica, que es la losa estañífera, que es una losa que va al horno 2 veces, porque una va por la forma y después, ya que se pone el recubierto de estaño y de caolín, que se va a convertir en la superficie impermeable, entra por segunda vez al horno, que es algo que no se hacía en América. En América no se hacía losa estañífera. La losa más impermeable es losa bruñida, es decir, que entra al horno por una vez y después se pule, como la que se hace en Tonalá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo extraño para mí es que la losa que había en Talavera de la Reina era muy diferente a la que había en México, eso no me extrañaba, pero lo que me extrañaba es que la que había en Marruecos era muy parecida a la que había en México. Marruecos obviamente no ha tenido influencia sobre México y México no ha tenido influencia sobre los alfareros de Marruecos, por supuesto. Pero en España, en la actual Talavera, hay una desconexión entre estas dos técnicas y repertorio de motivos. La técnica continúa, pero el repertorio de motivos. Después vemos unas cintas tejidas berberes que eran muy parecidas a las de los indígenas de Chiapas, pero muy parecidas. Y claro, cuando después tratas de encontrar una explicación, bueno, y también había motivos florales, hay muchísimas cosas. Y también estamos acostumbrados a pensar que esa es una artesanía 100% mexicana en este provincialismo nacionalista, ¿no? Pero si tú piensas que en México no había borregos, que los misioneros que llegaron desde el siglo XVI a Chiapas, que estuvo vinculado solamente un par de décadas, creo, a la Nueva España, y después quedó como parte de Guatemala, pero las misiones y el reordenamiento de población de los indígenas alrededor de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, en toda esa región, estuvo vinculado a un reordenamiento también de los códigos de identidad de cada pueblo. Para empezar, a la gente que no usaba camisas y se tatuaba, se le incitó a usar textiles, y a usar un textil que fuera identitario. Y además, y todavía sobrevive, por ejemplo, en algunas, no en San Juan Chamula, pero en los alrededores, un código por el cual, según donde está la borla o según el huipil que se use, tú sabes si la persona es casada o es soltera y sabes si es autoridad o no es autoridad o si tiene algún puesto dentro de las autoridades locales. Es decir, hay una codificación de los textiles que funciona a la vez como una clasificación que incitaron los misioneros, mezclando la tecnología que ya había de tejido en México con las tecnologías de tejido que ellos trajeron. Con una estudiosa marroquí que se llama Fatema Mernissi, que desgraciadamente murió, empezamos a hacer un repertorio de los motivos de todo el Magreb, de todo el norte de África, y comparándolos con los motivos mexicanos. Y es increíble la cantidad de similitudes, muchos de los cuales puedes pensar que son motivos que crecen paralelamente, eso pasa también en las culturas, pero muchos son importación directa del Magreb a través de los misioneros a México. Cuando uno quiere pensar en las explicaciones de este tipo de fenómenos, hay una tendencia a hacer una explicación racial. Hay la gente que quiere que haya habido
una emigración mora, como dicen en España, que se aplica literalmente a los berberes, ¿no? Maorí, pero en realidad eso es muy poco probable, es muy difícil. Hay unas cuantas huellas, el Estebanillo. Hay una explicación, por supuesto, nunca viajó. Todas estas cosas que viajaron a América, estas maneras de hacer las cosas de todos los días, no viajaron tampoco con ningún contenido religioso. No existen huellas, que yo sepa, de casos como los criptojudíos, ¿no? No hay criptoislámicos, porque además la práctica del Islam es muy distinta. Pero existe, por supuesto, la explicación cultural, pero para mí la explicación más sencilla y al mismo tiempo la más compleja de comprender, y no sé por qué, es simplemente una explicación tecnológica. La civilización árabe era mucho más avanzada para hacer cerámica, era mucho más avanzada para hacer tejidos y era mucho más avanzada para construir edificios, porque el otro tema fundamental es el de lo que se llamaba en España la carpintería de lo blanco. Pero cuando todo esto llega a México, y todo esto que nosotros ahora podemos pensar que es sobrevivencia árabe, y hay una palabra técnica prestigiosa para eso, que es la palabra mudéjar. Todo esto mudéjar llega no con el distintivo de ser árabe, llega como lo que traen los españoles, llega como la marca de España. Es la mejor manera de hacer cerámica, es la mejor manera de construir techos, es la mejor manera de cómo vestirse. Es un tema de tecnología. Esa tecnología llegó a España además con una ciencia, llegó con una tecnología para la agricultura, llegó con una tecnología para la construcción, por supuesto. Llegó con una ciencia para observar el universo. Llegó incluso con una ciencia médica, de la cual los judíos fueron mucho más socorridos y avanzados en muchos casos. Pero todo este texto de cosas de los primeros años de la presencia española en México, del primer mestizaje, todas estas cosas que se van convirtiendo en cosas mexicanas, que ahora los mexicanos quieren pensar que es lo mexicano, la artesanía mexicana. No era artesanía, era las cosas de todos los días. Pero todas estas cosas que yo estaría tentado a decirles es un texto sin palabras. Todo esto porque además, claro, yo les estoy hablando de intuiciones que merecen un estudio histórico serio como el que ustedes hacen. Todo este texto que merecería el de ser leído como un conjunto de acciones que producen cosas para crear un nuevo mundo, todas estas cosas están llenas de palabras. Hay términos que llegaron a México con todas estas cosas y términos que se quedaron en México y que hacen que en México la lengua sea mucho más mudéjar a veces que en España. Hay algunas cosas muy evidentes. Por ejemplo, en México nadie nada en piscinas. En España nadan en piscinas. Nosotros nadamos en albercas, que es una palabra árabe. Todos tomamos aceite, no óleo. ¿Cómo se dice aceite en árabe? Aceit. Antonio Alatorre, un lingüista muy respetado, escribió un libro que yo recomiendo siempre porque es un libro de divulgación. Él es un sabio, como Margit Frank, que ha estudiado las jarchas, que son otras maneras, pero a él le encargaron hacer un libro de divulgación y escribió, y después lo convirtió en un libro ya con notas y todo, pero es un libro fabuloso para comprender el origen de nuestra lengua y muchas cosas más de las que van a platicar. Se llama 1001 años de la lengua española.
Antonio Alatorre, desgraciadamente ya murió también, y está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Yo lo recomiendo fervientemente. Es una historia de nuestra lengua, pero tiene todo un capítulo dedicado a los mestizajes. Porque él tiene la hipótesis que el mestizaje, estudiado desde el punto de vista de la lingüística, de la lengua, nos permite ver cosas que normalmente no se ven. Y para nuestro asombro, él comienza con un tema que es pertinente para hablar de este texto del que yo les estoy hablando, que es el mestizaje de España anterior a la llegada de los españoles a América. Reconocer, no solo en el mundo universitario, sino con mucha más importancia en el mundo de cualquier mexicano, que España era muchas Españas, y que de los españoles que vinieron aquí venían de horizontes muy diversos, es tan importante como reconocer la diversidad cultural del México indígena. Uno de los libros más importantes de Christian se llama El primer mestizaje, y habla de esta diversidad en América, en Mesoamérica, que es un concepto clave, ¿no? Pero pensar que los españoles que llegaron acá eran también diversos ayuda a comprender por qué era tan diferente Pizarro de Cortés, por ejemplo, y por qué lo que sucedió en Perú en gran parte es muy diferente de lo que sucede en México con respecto al mestizaje. Y lo que tiene que ver es, en gran parte, de dónde venían y qué hacían donde estaban, o qué se hacía donde estaban. Algo muy interesante que se descubre estudiando la lengua es que el rápido dominio de España que hizo, bueno, a mí me encanta porque mis amigos españoles con mucha frecuencia hablan de la invasión árabe, ¿no? Pero es una invasión de 8 siglos, digo, en 8 siglos, ¿quién no se acuesta con quién? O sea, es una presencia, 8 siglos, o sea, nosotros pensamos, ¿cuántos siglos llevamos? 5 siglos desde la conquista. 8 siglos, no es una invasión, es una presencia fuerte. Pero el dominio sucedió en unas cuantas décadas, el dominio de España sucedió en unas cuantas décadas. Y para Antonio Alatorre, analizándolo desde el punto de vista de la lengua, es muy importante darse cuenta que la estrategia de los ejércitos árabes fue ejercer una técnica de guerra que además fue muy utilizada después. Estamos hablando de los años 700 y tantos, digamos, de 711 a 730, el mundo cambia en España. Pero hacia el año 1030, o sea, 200 y tantos años después, hay una fragmentación de todo el califato y empieza a haber pequeños ciudades, estados, regiones que se llaman los reinos de Taifa. Y los reinos de Taifa empiezan a tener guerras entre ellos y alianzas. Y el arma que utilizaba Tarik, el primer árabe que penetra la península española, es hacer alianza con el enemigo de mis enemigos. Nos hace pensar en la alianza con los tlaxcaltecas, ¿no? Y Tarik lo piensa como una estrategia que consiste no solamente en aliarme con el poder de una ciudad que va a ser mi aliada contra otra ciudad, sino en casar a mis capitanes con las mujeres de aquel lugar. Es decir, lo que nosotros llamamos ahora mestizaje. Y para Antonio Alatorre, esa es la clave de la posibilidad de existencia del árabe en una extensión inmensa de España, de una manera que es inusitada y que tiene que ver con el desarrollo a veces de un bilingüismo. Para él es muy significativo que uno de los aliados de
Tarik fue el obispo de Sevilla y sus ejércitos y sus capitanes después casaron a hijas con los capitanes del ejército árabe. Y ya con la dominación árabe, el obispo de Sevilla, que además era pariente de España no era España, era un reino visigodo. Y la dinastía visigoda, que fue vencida por los árabes, había vivido muy recientemente una usurpación de la dinastía que gobernaba, y parte del rey depuesto era este obispo que se llamaba Opa. Y este obispo, que pertenecía al rey que había sido depuesto, a la familia real depuesta, por supuesto que quería ser enemigo del nuevo rey visigodo. Y esta fragmentación inmediata de todos los que habían sido dominados por el rey visigodo propició esta alianza inmensa que pasó por todos lados, incluyendo la cama. Algo muy significativo para Antonio Latorre es que en 1300, o sea, ya con más tiempo para que la gente haga lo que tiene que hacer, Granada tenía 200,000 habitantes. Todos eran arabófonos y una buena parte escribían español aljamiado, es decir, con caracteres árabes pero en español. No se llamaba español, decían lenguas romances. Y lo que le parece muy interesante es que de esos 200,000 habitantes, solamente 500 no eran mestizos. O sea, el mestizaje había funcionado en esos siglos con una velocidad feroz. Y todo eso lo lleva a reconocer, entre otras cosas, en qué campos, sobre todo cuando empieza a convivir la nueva lengua que va naciendo en Castilla, que no puede dejar de utilizar al árabe. El árabe es una lengua mucho más antigua que el español, 700 años más antigua que el español. Tiene inmensa cantidad de palabras y de campos de saber donde solo hay palabras árabes para designar las cosas. Hay una cita de Juan de Valdés que explica a unos amigos italianos por qué hay tantas palabras árabes en la lengua española. Y dice: para aquellas cosas que habemos tomado de los moros, no tenemos otros vocablos con que nombrarlas, sino los arábigos, que los mismos que nos trajeron con las cosas y que ellos nos introdujeron. Pero más adelante dice: y aunque para algunas de las muchas que nombramos con vocablos arábigos sí tengamos un equivalente latino, el uso común ha hecho tener por mejores las arábigas. De ahí que decimos alfombra antes que tapete y aceite antes que óleo. Bueno, Antonio Latorre logra enumerar ahora, es decir, hoy en día, no en esa época, sino hoy, 4,000 palabras de origen árabe en el español. Eso hace que cuando yo voy a Marruecos y hablo en español, una buena parte de las palabras que yo hablo son comprendidas por ellos. Pero algo muy interesante para Antonio Latorre es los campos semánticos en los cuales funcionan la mayoría de estas palabras que sobrevivieron. Antes hay que contar algo muy importante que sucedió. En 1492, bueno, la fecha es referencia evidente, 1492, surge América en el horizonte europeo. Es el año también en el que se hace la primera gramática del español y el primer vocabulario, es decir, el primer diccionario latín-español. Antes no se pensaba que el español fuera una lengua que mereciera tener diccionario. Y esto lo hace un señor que se llamaba
Elio de Nebrija. Y su esfuerzo es quitar todas las palabras árabes y dejar las latinas. Es decir, que haya una comprensión del mundo donde el español se alimente de latín, que era la lengua más prestigiosa en su mundo. Curiosamente, este señor Elio de Nebrija, es decir, lebrijano, que era de la Bética, que es la manera prestigiosa de decir Sevilla, era un sevillano que se llamaba Toño Rodríguez, pero al señor le daba mucha vergüenza, porque él quería ser latino, y entonces él, en todo el esfuerzo de latinizar a su mundo, de hacer una limpieza racial de la lengua y quitar todas las palabras árabes, bueno, tomó el nombre Helio, es el nombre del conquistador romano de la Bética. Y después Nebrija es el nombre del lugar de donde era. Pero no pudo quitar así 4,000 palabras y subsistieron por esta razón que describe Juan de Valdés, porque son las palabras para designar las cosas que es difícil decir de otra manera o que preferimos llamar de esa manera, como nosotros por el uso, dice, preferimos llamar alberca que piscina. Nosotros, alguien que nada en una piscina es una cosa muy extraña, ¿no? Es casi un galicismo, no pensamos en un hispanismo, ¿no? En Colombia, curiosamente, nadan en piscinas, ¿no? Pero casos como ese son muchísimos, muchísimos. Pero, como decía, lo interesante es a qué campos semáticos, es decir, en qué oficios o en qué regiones se utilizan estas palabras que sobrevivieron. Muy importante en la agricultura, muy importante en lo que ahora llamamos artesanías, pero que eran las tecnologías para hacer las cosas de todos los días. Yo no sé si ustedes conocen, pero tiene que ver además con muchos de los temas que se han tocado, porque es tema recurrente, Tlaxcala. Tlaxcala tiene el primer techo mudéjar de México, el primer gran techo mudéjar, porque hubo otros, pero este es y que sobrevive. Es el techo del Templo de San Francisco, que si no lo han visto yo recomiendo que lo vean. Es algo que técnicamente se llama artesonado y que es un techo hecho de madera con piezas que se ensamblan y que era esto, una tecnología muy avanzada para hacerlo. Después, con el tiempo, todos los techos que tuvieron artesonados, cuando enriquecían, lo cambiaron por piedra. Pero en México sobreviven muchos artesonados, o sea, muchos techos mudéjares. Pero uno de los mejores es el techo de San Francisco, del Templo de San Francisco, en Tlaxcala. Y es muy interesante que, aunque es un motivo decorativo recurrente en los techos mudéjares, los franciscanos tuvieron un interés muy especial en que en el cruce de las maderas hubiera estrellas, porque decían, el techo de un templo implica otra concepción del cielo, y lo que nosotros tratamos de establecer aquí es otra concepción del cielo. Y algo muy importante que sucede, tiene dos cuerpos, el cuerpo principal y un cuerpo donde está el baptisterio. Y algo fundamental dentro de este tema es que el bautizo no es solamente la conversión de los infieles, no es solamente la victoria de la fe sobre los infieles, no es solamente jalar hacia la religión de los españoles, a los que adoraban a los demonios. Es algo mucho más complejo, que es una operación de conquista que tiene que ver con el mestizaje, pero también de evangelización y de una dimensión que yo creo que todo lo que se ha hablado aquí nos llevaría a poder ligar algunos hilos con otros y estudiar, que es el ritual por el cual se hace una fiesta excesiva en la que a lo mejor se danza o no, pero se bautiza a la gente, pero sobre todo se le da un padrino y de alguna manera se desteje
la composición de alianzas familiares o tribales o de todo tipo que existan y se vuelven a tejer con el conquistador o incluso en algunos casos el encomendero, el capitán, se vuelven a tejer de otra manera. Es decir, la construcción del nuevo mundo que hace que la Nueva España se llegue a poblar de una cerámica vidriada distinta, de textiles distintos, todo mezclado unas cosas con otras, de techos distintos de construcciones, implica también lo que ahora se llama prestigiosamente un tejido social, que se hace a través de fiestas excesivas, donde los regalos son excesivos. Cuando Beatriz describía la fiesta en la que las mujeres son parte de la ofrenda, hay que pensarlo en términos de potlatch, en términos de regalos. No es un regalo, aquí te estoy dando esta cosa, es un ritual por el cual se da algo excesivo y se crea reciprocidad, y se crean padrinos y matrimonios y se rehace el tejido social. Muchas de las cosas que llamamos artesanías menores, que tienen que ver, incluso hoy en día, hasta el altar de muertos, no pueden ser comprendidas como una manifestación estética en sí misma. Un altar de muertos no es algo bonito, no es la creencia de que los espíritus regresan, es un ritual excesivo por el cual se gasta de más, hay padrinos para cada una de las cosas, y esos padrinos que gastan más restablecen una familia extendida que rehacen el tejido social. Y se hace diferente en diferentes lugares. Y entonces, convertir el Día de Muertos nada más en un altarcito puesto en la ciudad, en Coyoacán o donde sea, con el altar de nuestros muertos, no tiene nada que ver con el sentido profundo de esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto, si no adelantamos las hipótesis de que estas fiestas en las que el regalo son estas mujeres, tienen que ver con esta operación de rehacer el tejido social? Hay que recordar que en la primera biografía de Cortés de Christian, él menciona cómo Cortés prohibió que los españoles trajeran a mujeres españolas en el primer momento. ¿Por qué lo hizo? No es para que no se distrajeran, era para que pudiera suceder esto. Y entonces deberíamos tal vez ser osados como Christian y hacer una historia mucho más especulativa, vinculando rituales contemporáneos a cosas que sucedían en aquellas épocas. No conozco mucho la bibliografía que haya en esto. Lo más cercano que conozco a estudiar las maneras de los primeros años de los virreinatos o de las colonias, porque no todo era virreinato, y la relación que tienen con las fiestas actuales, con los mitotes actuales, todo está vinculado al exceso, al ritual, muchísimas veces a la fagotización de retóricas religiosas del discurso. Y es el libro sobre el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, sobre la vida en Yucatán en la época virreinal. No, es un libro escrito ahora. Es el libro de, yo lo publiqué, se me olvida ahora. Bueno, y he publicado 2 libros de esta autora. Bueno, sí, es Nancy Farris, sí. Es Nancy Farris, ¿no? Que tiene este libro y que es un libro fabuloso y que de alguna manera vincula momentos de los primeros años de la conquista a las fiestas de ahora. Es decir, permite comprender fiestas de hoy que no se entienden si no se piensa lo que sucedía allá. Y la enorme diversidad de rituales en las que lo que parece lo mismo no es lo mismo, pero todo tiene este afán ritual de rehacer el tejido social. Gracias, Rodrigo.
Nancy Farris además tiene otro libro sobre las formas retóricas indígenas y cómo son las formas invocatorias en Oaxaca y cómo son robadas por los primeros misioneros para hacer plegarias más convincentes y momentos rituales más efectivos. Curiosamente, ella no sabía que en Chiapas eso todavía sucede. Y gracias a los estudios de Pedro Cintarch en Chiapas, hemos podido reunir algo que sucedía en Oaxaca hasta hace siglo y medio y que ha dejado de suceder y que sigue sucediendo en los Altos de Chiapas y que tiene que ver con una especie de mestizaje de la retórica de la plegaria que está viva todavía y que implica una concepción del alma, por ejemplo, mucho más compleja. El libro más osado hasta los años 50 y funcionó hasta hace muy poco como la clave para entender mucho del mundo de Chiapas era el libro de la señora Guiteras, se llama Los peligros del alma. Pitarch adelanta otra concepción del alma y el cuerpo. Él dice que hay muchas almas y que a la gente no le importa, en estos centros de los Altos de Chiapas, no le importa la pureza del alma, lo que le importa es la pureza del cuerpo. Y que para él una de las explicaciones de la penetración tan fuerte de las sectas salafistas en Chiapas es el ritual de las abluciones. Y entonces son interpretaciones osadas, ¿no? Pero ¿por qué no considerarlas? Y entonces la lengua, finalmente, la lengua de nuestro primer mestizaje es el objeto más mudéjar que tenemos. Es fabulosamente mestizo y fabulosamente significativo de mucho de lo que somos como un pueblo hispano, lo que sea en cada región, diferente en cada región y diferente a otros países como conoce muy bien Bernard, que conoce también Perú. Esta lectura de las cosas, yo lo he querido llamar gesto arabesco en el título de la plática, un poco para tratar de ir más allá y más acá del término mudéjar, que es un término técnico. Se llamó mudéjares a los árabes que permanecieron viviendo en el mundo católico y mudéjar a todo el estilo, a todas las maneras de hacer las cosas que eran a la árabe en el mundo cristiano, ¿no? Digo católico. Se llamaba morisco a lo contrario, a los católicos que vivían en el mundo árabe. Según Antonio de la Torre, la suerte de los moriscos en el mundo árabe fue mejor que la de los mudéjares en el mundo cristiano, por los rituales inquisitoriales que se vivieron después y que con mucha frecuencia no se vivieron en los siglos de presencia árabe. Sí hubo intolerancias, pero hubo una utilización estratégica de la convivencia y de la lengua. Dice que para él esa es una de las cosas que explican que, por ejemplo, en el norte de África se siga hablando berber, que es una lengua anterior a la lengua de ocupación de los árabes, ¿no? Y que el español que se siguió hablando o que se fue creando y tomando forma en la España árabe, se enriqueció de todas las palabras y de toda la tecnología y la ciencia de la que después todos gozaron en España y todos gozamos cuando todo eso llegó a América. Las dos grandes emigraciones
del norte de África a España, que ayudaron además a estabilizar todos los reinos de Taifa, eran dos grandes emigraciones berberes, lo cual, siendo osados a la manera de Christian, que nos ha enseñado Christian, podríamos decir que la herencia española de América hace que todos seamos algo de indígena y algo de berber, y que deberíamos por lo menos reconocer estas formas y su significado. Bueno, les decía que yo quise llamarlo gesto arabesco para ir más allá de lo mudéjar, pensando que lo mudéjar, llamándolo arabesco, no es solamente un estilo y no es solamente un periodo, sino que es una manera de estar en el mundo, como sucede con la manera del contador de historias que yo les contaba, incluyendo a la jalca, haciendo un relato abierto. Para mí, bueno, si ustedes buscan en el diccionario las definiciones de arabesco, todas son, sobre todo en las lenguas europeas, todas son decorativas. Son esto. Esto es un arabesco decorativo que se usó mucho en el siglo XIX y principios del siglo. No es nada, no tiene nada que ver con el arabesco como estructura fundamental y como reflejo de una concepción del mundo. Existe también, por supuesto, la palabra arabesco para describir un paso del ballet. Existe la descripción de arabesco, por ejemplo, es muy común porque, y yo tenía curiosidad si en el Salón Fumador aquí había cosas arabescas, pero no las hay, pero normalmente es que puse el despertador a los 50 minutos para ya saber que ya me tenía que ir callando. En el siglo XIX y principios del XX, cuando se utilizó el neomudéjar en muchas de las casas ricas de España y de México y de muchos lugares, el Salón Fumador tenía decoración árabe, estaba llena de arabescos. Y es muy común en la literatura, está en Pío Baroja, está en muchísimos escritores franceses, que cuando describen a alguien fumando, las volutas de humo las describen siempre como un arabesco. Pero para mí la definición mejor que yo he encontrado es de Louis Massignon, que es un especialista en el mundo árabe, que va mucho más a fondo, y él dice que el arabesco se caracteriza por formas geométricas abiertas. Son polígonos que se vinculan unos a otros y que no permiten pensar que ninguno es la clave de todos los demás, sino que no hay una subordinación de jerarquía de una forma a la otra. Y es tan abierta que obliga a pensar que hay algo o alguien que está creándolo. Dice, en el mundo, por ejemplo, en la Alhambra, el arabesco es la negación continua y radical de las formas cerradas, tal y como se usaban en el mundo griego. El pensamiento griego invita a contemplar el círculo perfecto. El pensamiento árabe o arabizado o mudéjar o arabesco, como él lo quiere llamar, es un pensamiento abierto que invita a pensar que ninguna forma es absoluta en sí misma, que siempre hay algo más, que si hay quien quiera pensar que ese algo más es un Dios, está bien, pero es una relativización de los valores del mundo. Y dice algo muy interesante, que esta forma de negación es una afirmación de un mundo abierto y que eso permite dos cosas: pensar en un creador como creador de estas formas, pero también pensar que en la convivencia de todos no debe haber absolutos,
Es decir, hay una especie de, para él, de cosa carnavalesca, de inversión de valores, en la cual todos, las jerarquías sociales, se tienen que ver igualadas con respecto a una cosa mayor. Y aquí yo quiero terminar con una proposición completamente a la Duverger. Y es algo que hay que estudiar, algo que me importa mucho a mí y que me ayuda a comprender mucho de lo que es México, y que es completamente anacrónica con los temas de los que estamos hablando, pero doy el salto osado, es pensar que estas fiestas de pueblo, o sea, el mitote de hoy, este mitote que iguala a todos, este mitote excesivo en que hay padrinos de todo, porque sucede hasta en algunas de las fiestas de 15 años, es decir, a mí me pide, estoy haciendo saltos cronológicos, ¿no? Mi chofer me pide que sea padrino de los 15 años, de vestido de los 15 años de su hija. Y entonces, claro, el vestido cuesta, o sea, va a ser una fiesta que es inmensa, ¿no? Entonces, alguien moderno ahí en la oficina le dice, oye, ¿pero por qué? Hay que gastar menos. Y dice, no, es que no ha entendido. Hay padrino de vestido, hay padrino de pastel, hay padrino de salón de baile, hay padrino de música. Mi hija va a cumplir los 15 años con 20 padrinos. Es decir, una familia extendida. Esta niña con el tiempo se convirtió en estudiante de medicina. Los libros de medicina son de los más caros. Yo los puedo comprar, pues yo se los regalo. Y así con cada uno. Y ella además está atenta, si me sucede algo, o sea, hay un vínculo que se estableció, que los padrinos pueden respetarlo o no, y los ahijados pueden respetarlo o no, pero eso está vivo. Y esto sucede en las fiestas y en los mitotes. Porque la pregunta del mitote es ¿quién paga? En las danzas de moros y cristianos, que evidentemente, y otro vínculo es vincularlos con la metáfora de la lucha de los infieles, también están hechas en un exceso. La danza de moros y cristianos más espectacular de México sucede en Zacatecas, se llama la Morisma de Zacatecas, donde 10,000 personas se disfrazan de moros y de cristianos y batallan durante 4 días. La mitad que se disfrazan de cristianos eligieron usar el uniforme de los zapadores del ejército francés de ocupación. Y los árabes utilizan el disforme de los zuavos del ejército de ocupación francés. Les encantó. Y tienen atrás una especie de red donde llevan una baguette siempre. Allá no es típica la baguette, no se come baguette. La baguette, se cocinan 4,500 baguettes, ahora ya 5,000 porque son 10,000, para el saco este que es una especie de bolsa de archimboldo donde ponen verduras y una baguette atravesada. Y es una fiesta tan barroca que, por ejemplo, el que representa, bueno, además es muy difícil entenderlo porque no es teatro, no está hecho para un espectador. Nosotros cuando publicamos un libro, bueno, mandamos a hacer una investigación, 5 años, publicamos un libro y lo anunciamos como una fiesta en la que hay 10,000 actores y un solo espectador, Dios. Entonces la lógica del relato es muy compleja, se mezcla la historia de los 12 pares de Francia, se mezcla la celebración de la flor más bella del ejido, se mezclan muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, los personajes recaen en una familia siempre. Entonces hay un abuelo que es un rey cristiano y como ya no puede montar a caballo, entonces el hijo se viste igual que el abuelo y hace las escenas a caballo. Pero ya hay hasta un nieto, y entonces a las 4 generaciones todos están vestidos igualito. Y todos son el mismo personaje. Y hasta el niño interviene en algunos de los diálogos. Está vinculado a la iglesia, pero no a la iglesia oficial. Van a la iglesia 15 minutos al principio y después el cura odia toda esta fiesta que la piensa pagana. Es muy interesante, tú vas allí y hay un cerro enfrente, sucede afuera de Zacatecas en un lugar que se llama Bracho.
Y hay un cerro y de pronto los árabes toman el cerro y luego lo toman los católicos. Cuando están los cristianos, hacen una cruz con sus cuerpos, o sea, el ejército todo está en una cruz. Y luego dicen, gritan y atacan y toman la ciudad. Y luego los árabes se van al cerro y hacen una media luna con todo el ejército, ¿no? Y entonces es muy bonito porque cuando ya van a atacar los árabes, gritan, ya se desgranan, ¿no? Como no es normal que se diga eso, ¿no? Y entonces, este gasto excesivo, ¿quién lo paga? Lo pagan las cofradías, lo paga el tejido social, que además ha sido ahora una manera de vincular a los zacatecanos que trabajan en Estados Unidos. El ritual ha crecido porque ahora tiene más dinero, porque la mitad de los que participan vienen a esa fiesta nada más de Estados Unidos. Y entonces esta fiesta excesiva barroca tiene algo que ver con la fiesta de origen prehispánico. Ya, que me calle ya, falta un minuto. Pero tiene que ver también con la manera mudéjar de hacer las cosas. Entonces, mi hipótesis es que incluso en España, el barroco como forma de los rituales de las fiestas, pero de los rituales también de la iglesia, de las iglesias, como la iglesia barroca es un teatro de emociones, tienes los altares echados sobre el público, la música, la dramaturgia de la luz dentro del templo. El templo barroco es la reactivación de un principio arábigo que tiene que ver con el hecho de que las fuentes se entonaban como instrumentos musicales. Y es la idea que reactiva San Ignacio en los ejercicios, la idea de que puedes llegar a Dios a través de las emociones, que no tienes que llegar a través de la palabra sagrada. Entonces, tal vez para entender muchas de las dimensiones barrocas de México, tenemos que olvidar las palabras y el sentido de las palabras, comprenderlas más y mejor, y recurrir también a estos textos paralelos. Pero la hipótesis que yo digo osada es que el barroco no hubiera sido posible sin la utilización abierta e incluyente del arabesco. En el templo barroco, y esto es muy importante, y todos los teóricos, porque hay una teoría de la geometría barroca, la esencia barroca en el templo consiste en que todo este teatro que se nos viene encima y que después se resuelve en una cúpula en la que están todos los ángeles, todo tiende hacia un vacío. Lo importante es ese hueco en el cielo, lo que falta en el arabesco. Y es Dios, ¿no? Entonces también el barroco es la ilustración de una teología y que el barroco se alimentó de la manera de ser del arabesco y que para entender mucho de lo que nosotros somos hay que comprender más y mejor el barroco y más y mejor los arabescos que todavía nos sobreviven. Muchas gracias. Es con enorme gusto que entrego esta constancia otorgada por el 29º Coloquio Cervantino Internacional a Alberto Ruiz Sánchez por su conferencia El gesto árabe evidente e implícito en nuestros mestizajes. Muchas gracias. ¿Ya vieron qué bonito huipil trae? Muchas gracias.